Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en esta mañana. Verdaderamente para mí es un privilegio estar en este lugar, porque este es un lugar santo. Le doy primeramente gracias al Señor por permitirme estar aquí en esta mañana. Segundo, a la familia pastoral, porque como le dije, este es un lugar santo. Yo ya es mi quinta visita en este lugar, pero normalmente para invitar a alguien a subir a este lugar, pues debe ser conocido su trasfondo, y sin conocer mi trasfondo me han invitado a este lugar y le doy gracias por eso, por el voto de confianza depositado en este servidor. Fui pastor de la iglesia metodista en Rincón. Tenía una congregación enorme de 12 personas. La mayor parte de ellas, pues, éramos personas retiradas. Y allí llegamos para construir un edificio con misioneros americanos, y 5 meses más tarde, sin preguntarme, me nombraron pastor laico en el lugar, y allí estuvimos por los pasados 6 años. Y estamos en este caminar a ver hacia dónde el Señor dirige nuestros pasos. Quisiéramos que fuera a este lugar, pero eso solamente lo sabe Él. Amén. Le voy a pedir que estemos de pie unos segunditos. Bendito Dios y Padre amado, Señor, gracias por tus bendiciones todos los días, Padre. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Pero sobremanera, Padre, me presento ante ti y pido que pases carbón encendido por mis labios, que de ellos no salga absolutamente nada que no sea tu palabra, Señor. Gracias nuevamente. Amén. Se pueden sentar. En el Señor no hay casualidades. Durante la alabanza mediante los cánticos, el Señor habló mediante mi hermano Alex a través del salmo que leyó. También me reafirman la palabra que hemos de traer en esta mañana. Amén. Texto bíblico que vamos a estar utilizando es Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 9. Amén. En el capítulo anterior vamos a estar leyendo también en el capítulo 2, el verso 1, pero están pegaditos uno al lado del otro. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, de los cielos, de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición
de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, y si alguno es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Se pueden sentar? Esta es la segunda carta que Pedro escribe. Le mencioné que iba a leer también en el capítulo 2, el primer verso, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros, entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor porque los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cuando nosotros leemos las noticias, ya no hay periódicos, ahora todo es por internet. Entramos a Facebook, vemos diferentes noticias. Si vemos vemos televisión, vamos a ver la prensa, y muchas veces las noticias que se nos traen como que no hace sentido una con la otra, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y entonces esto trae confusión al pueblo. Voy a mencionar varios puntos en la carta de Pedro, que es una carta de advertencia y de exhortación. Nos llama a tener un limpio entendimiento. O sea, debemos ser entendidos y sabios en la palabra del Señor. No olvidar, tener memoria de la palabra que han sido dichas por los santos profetas y de los mandamientos del Señor. Como decía el cántico, si se me olvida, llévame al madero. Lo que sucede es que la mayor parte de nosotros no quiere recordar el madero y no queremos cargar la cruz que a cada uno de nosotros nos corresponde. Conocer que en los postreros días vendrán burladores, andando en su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es el sentir un exceso de deseos no gratos a Dios, deseos de la carne. Gente que vienen sembrando duda y maldad. La palabra nos llama también a tener paciencia. ¿Quién aquí le ha pedido al Señor que le dé paciencia? Amén. ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Problemas, dificultades, pruebas. ¿Por qué? Porque la paciencia hay que desarrollarla. Y si no pasamos por pruebas, si no pasamos por dificultades, el Señor podría darme la paciencia en un segundo, pero no funciona así. Él quiere que aprendamos en ese proceso de dificultad. La paciencia es la capacidad de sufrir, porque vamos a sufrir, tolerar adversidades, tolerar cosas modestas u ofensivas, quejarse y rebelarse. Nos quejamos nosotros mucho. Un espíritu, eso le llaman espíritu, por lo menos allá donde yo vivo en Lares, le dicen quejabanza, porque se da aún dentro de la iglesia. Lo que pasa es que nos quejamos como alabando, y por eso dicen quejabanza. Ahora, el Señor nos llama a tener calma y tranquilidad y esperar con paciencia. Eso es una virtud, la paciencia. Y naturalmente, además de todas estas definiciones,
Pedro, al escribirlo, tiene un propósito dado por el Señor. ¿Para qué? Para que su pueblo no sea destruido. El Salmo 41 lo tenía aquí. No es casualidad, es causalidad. Dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. ¿Por qué el apóstol Pedro le hace estos planteamientos a la iglesia antigua? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque todo lo que está en la palabra del Señor, aunque haya pasado hace muchísimos años, tiene que ver con nosotros. La palabra de Dios es viva y aplica a todos los momentos de nuestra vida. Lo que sucede aquí es que el pueblo de Israel está sumido en sus cosas, en sus pensamientos. Los líderes no siguen fielmente la palabra de Dios y el pueblo se olvidó del pasado y de sus bendiciones. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? No nos parecemos a ese pueblo. No estamos viviendo con un estilo de vida completamente diferente a lo que Dios espera de nosotros. Posiblemente hay quien diga, no, hermano, mi estilo de vida es de alabanza al Señor. ¿Y por qué le digo que en la actualidad vivimos de una manera similar? Porque estamos aceptando todo lo que hay unas personas allá afuera determinan y dicen. Muchas veces hay personas que cuando nosotros le hacemos planteamientos nos dicen que tenemos complejo de persecución. No es complejo de persecución, es que la palabra es clara. Pero si se nos olvida lo que dice la palabra, vamos a aceptar lo que unos pseudo líderes traen a nuestras vidas. Pasamos por el COVID, ahora es la guerra de Ucrania. ¿No le está curioso que el COVID pasó prácticamente a plano cero? No se habla de él. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que no existe el COVID. Para yo poder estar en este lugar y viajar a ver a mi nieta, tuve que vacunarme para cumplir con las leyes de este mundo. Pero realmente tenemos que estar sumamente pendientes de cómo nosotros vamos a actuar ante las directrices de los líderes de este mundo, porque estamos en tiempos de apostasía. Lamentablemente, aún dentro de muchas iglesias se está filtrando estas doctrinas que son contrarias a la palabra del Señor. Y, hermanos, nos hemos convertido en marionetas, donde somos guiados por personas que no tienen ni la capacidad moral ni el mínimo respeto por la palabra del Señor. Se burlan de nosotros, pretendieron cerrar las iglesias, imponiendo unas normas que restringen la libertad de adoración. Por eso es que tenemos que ser sumamente cuidadosos y estar atentos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Aceptamos prácticamente todo lo que se promueve con el fin de vivir una vida fácil y feliz. Yo le llamo a esto la vida del fast food, donde todo esto es una herramienta sumamente útil. Podemos tener estudios bíblicos, la Biblia
Lo que pasa es que esto hay que saber usarlo, porque aquí entra información que no es correcta. Pero como está aquí, asumimos que como está ahí, es correcto. Pero muchas veces cuando buscamos esta información a la luz de la palabra, es una mentira. Muchas personas, y respeto a aquellos que no se han vacunado, le han dicho que es la marca del diablo. Pastor, si vamos al texto bíblico y buscamos las características de esto, que dice dónde usted está, qué usted compró, qué usted dijo, qué usted hace, esto se parece más a la marca del diablo. Lo que pasa es que no lo vamos a dejar de usar. Yo no le estoy diciendo que lo deje de usar. La palabra dice que tenemos que ser sabios, cuidadosos, buenos administradores de las cosas que el Señor nos provee, porque al fin y al cabo, el que le dio la inteligencia al que creó esto es el Padre Todopoderoso. Otra situación es que estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no edifican. Que no edifican, pero si es que yo tengo que salir a trabajar todos los días para traer la comida a la casa, pues tengo que pagar los biles y tengo un montón de compromisos y tengo 2 o tengo 3 trabajos porque tengo una familia que levantar, tengo unos hijos que tengo que levantar. Pues déjeme decirle una cosa, yo trabajé 26 años como representante médico. Salía de mi casa a las 5 de la mañana. Llegaba a las 10 o las 10:30 de la noche. Y así transcurrieron la mayor parte de los años de mi vida productiva y útil. ¿Y sabe qué? Que al fin y a la postre me di cuenta que aunque trabajaba con el propósito en mi mente de suplirle a mi familia, abandoné a mi familia. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Y entonces cuando ya los hijos están grandes, no quieren estar con uno. Pero si no nos conocen, nuestros hijos no nos conocen. Sí, mira, el señor ese que salió, si me vieron salir, sino cuando llegó por la noche, comiendo, no me conoce porque no nos sentamos en la mesa a comer tampoco. No compartimos, ahora salimos a un restaurante y está todo el mundo sentado. Y uno lo dice y la gente se molesta. En una de las iglesias que yo fui miembro, se me ocurrió hacer un rótulo, ponerle la puerta y usted entraba y me tiene que apagar esto. Si usted no tiene esto y sucedió algo, eso que sucedió iba a suceder como quiera. Usted se va a enterar como quiera. Hay veces que esto suena estando en la iglesia y es un miembro de nuestra familia que no va a la iglesia, que no le interesa la iglesia, que sabe que estamos en la iglesia y aún así nos llama para tontería. Hermano, yo reconozco sí que si yo miro de acá, pues sabe una de las cosas que, otro privilegio que tiene que estar aquí, que el que está aquí parado los está viendo. Los está viendo, ve lo que usted está haciendo y si es un poquito hábil en leer los labios, sabe
lo que usted está diciendo, además de tener el discernimiento del Espíritu Santo. Tenía una hermana que no llevaba su Biblia y siempre estaba. Y como éramos tantos, se me ocurrió a mí utilizarla de ejemplo y estaba en su celular. Se puso blanca como un papel. Sí, pastor. Yo veo que la hermana que está detrás se empieza a reír. Cuando terminó el culto me dice, pastor, estaba en Facebook. Estaba en Facebook. Usted no puede ver Facebook en otro lugar que no sea la iglesia. Aquí se viene a recibir palabra del Señor. El Señor viene a hablar. Claro está. Se me olvidó en esta mañana decir algo que siempre digo cuando predico. El Señor me da un mensaje, pero primero me lo da a mí. Porque del mensaje también me toca a mí. Porque yo hago cosas que no están correctas ante los ojos de Dios. Hay veces que me dejo llevar por cosas que leo aquí y que afectan muchas veces nuestros pensamientos. Por eso es que si se incomoda un poco en la mañana de hoy, peleé con Dios. Yo simplemente traigo lo que Él me dio. Amén. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? Especialmente con el COVID, no estábamos congregando físicamente. Todo es por Facebook, por YouTube, herramientas maravillosas cuando se utilizan de la manera adecuada. Sin embargo, hay una parte que a mí me preocupa, que la palabra dice que para que los carbones se mantengan encendidos, tiene que estar ¿dónde? Juntos. ¿Dónde? En la casa de Dios. Naturalmente, estos sistemas de comunicación modernos son maravillosos. ¿Por qué? Porque hay cientos o miles de personas que pueden ver, que pueden escuchar hablar de la palabra del Señor. Personas que posiblemente están incapacitadas en su casa, que no pueden salir. Pues naturalmente, esto es una herramienta excelente para llevar la palabra de Dios de una manera efectiva, sin perder el contacto. Como dice mi hermano Alex, en todas las iglesias hay un hermano como el hermano Alex. Abraza a uno, lo recibe. Siempre hay un pan que son extrovertidos porque tienen esa pasión dentro de su corazón. El Señor nos llama a ser apasionados. Le voy a compartir algo. En la iglesia metodista, para uno poder ser pastor, tiene que coger unos exámenes, tiene que pasar unas evaluaciones psicológicas, lo llevan a uno, lo mandan a un psiquiatra. Wow. Yo fui, seguí el proceso, fui allá y estoy presentando un sobrinito. Era una actividad que fue fuera de la iglesia y tengo mi celular puesto. Sonó, lo miro. Psiquiatra. Cristiana. Sí, hermana, dígame. No, hermano, pastor, es que estoy preocupada. ¿Por qué? Es que no puedo interpretar los exámenes que le hice. ¿Por qué? Me dice,
porque usted se niega a responder unas preguntas. Y yo no me niego a responder unas preguntas. Me niego a darte la respuesta que un psiquiatra o que un psicólogo da. ¿Cuál es la preocupación? No, hermano, es que lo que encuentro es que usted tiene una pasión, una preocupación intensa por las demás personas. Anda. ¿Y eso es un problema? Sí, eso es un problema. Pues hermana, no se preocupe. Cuando usted haga el informe a la Junta, dígale que no cualifico para ser pastor. No es que yo no dije eso, es que me estás diciendo que tengo un amor extremo y una preocupación extrema por la gente que se está perdiendo. Y no cuadra. Y no entiendo, hermana, ¿por qué no puede si me hizo 5 exámenes? Me dice, sí, pero es que hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? No, es que en el de IQ, de inteligencia, está por encima de una persona normal. Anda. Estoy sobrecualificado, pues entonces no puedo ser pastor. Le dije, hermana, mire, yo estoy ocupado, haga su informe, se lo envía ya a la Junta, se lo envía al obispo y no hay problema ninguno. Si usted entiende que eso es causa suficiente para no ser nombrado entonces pastor en propiedad, después de 4 años pastoreando una iglesia, le digo, ustedes me han dejado pastorear 4 años y ahora me dice que le preocupa. Pues me llamaron, me reuní, me hablaron de todo, menos del tema. Dijo, espérate, me nombraron y yo dije, sí, pues que entonces ahora yo tengo una preocupación. No, pero es que verdad, pastor, y yo le dije, no es que me preocupa. No, yo. Me preocupa que todos los miembros de esta junta son doctores en psicología. Y no veo la pasión, no veo el interés, no veo ese deseo en servir a los demás. Hermano, hay muchos ministerios. Desde entrar al baño, sacar los papeles que están en el baño, lavar el baño, hasta ser pastor, apóstol, profeta. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros, el que nos gusta es el que es acá arriba. Cuando es limpiar el piso, cuando es limpiar los baños. No, ese ministerio no existe. Y cuando la palabra dice que hay que alimentar a los huérfanos y a las viudas, hay algo que a mí me incomoda si nosotros como congregaciones, como miembros de una iglesia, como servidores de Cristo, vamos a ayudar a alguien, ¿por qué tengo que estar sacando fotos? ¿Para qué, hermano? Para que me vean. Pero la palabra no dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa. Nosotros estamos viviendo, al igual que el pueblo de Israel, en tiempos difíciles. Y al igual que el pueblo de Israel,
contamos con un Dios poderoso. Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos guía. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la rapidez. Todo lo quiero rápido. Microondas, más. Ya antes iba al fast food, hacía la fila o me sentaba. Ya no, ya antes de salir de la iglesia, ya yo ordené. Y le dije que a las 12:10 estaba recogiéndolo. Pastor, avance, te está hablando mucho. Está hablando mucho porque yo tengo que irme. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios, nosotros tenemos unas peticiones y tenemos unas promesas que Dios nos ha dado. Mi esposa y yo estamos pasando por un proceso desde que mi hija se mudó para acá y nació mi nieta, en querer comprar una propiedad aquí para movernos para acá y que mis hijos se sigan moviendo para acá. Ayer conversé con el pastor y le dije que tenía una propiedad vista. ¿Sabe qué? La vendieron. Llevo 2 años buscando, y lo más grande de esto es que hay propiedades que llevan 1 año y medio en el mercado que nadie las ha mirado, y el día que yo llamo, al otro día o a los 2 días se vendió. Y entonces entramos a eso, al tiempo de Dios. Y ahí es que tenemos que aprender a tener paciencia y a no desesperarnos, porque el más que nos gustaba, pues lo vendieron ayer. Ayer por la tarde llamé a otro que me gustaba también y estamos esperando a ver si el lunes me dicen que también se vendió. Pero es en el tiempo del Señor y si a Él le place. Amén. Tercera de Eclesiastés, verso 1 dice: hay un tiempo para todo y un tiempo para cada suceso bajo el cielo. El asunto es si lo creo o no lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Usted está seguro que usted lo cree? Porque hay alguien que va a venir y se va a acercar a su oído y le va a decir: eso no va a pasar. Eso es mentira. Yo lo dudo mucho. ¿Sabe? Las posibilidades son remotas. El día que alguien se acercó en una iglesia a mi oído y me dice: vas a ser pastor. Mi esposa hizo así, la miró, me miró y se sonrió. ¿Le parece algo parecido a algún texto bíblico? Miró y se sonrió. Mi hijo más pequeño, que es más grande que yo, está parado al otro lado y le dice: no te rías, porque ese que está ahí también va a ser pastor. Pero las cosas no pasan como la película que usted tiene en la mente. Las cosas no pasan como que alguien lo va a llamar y lo va a poner en una posición donde usted entiende que va a tener una autoridad, una eminencia. El día que a mí me dijeron, es más, ni me dijeron, estoy en la iglesia y me entregaron una carta.
una la pastora de la iglesia, que no le habían hablado, y una la líder de la iglesia. Yo la abro y ¿qué es esto? Hermano, está nombrado pastor laico, asociado con la pastora en esta casa. La pastora miró y le dice, pero a mí no me habían dicho. Y yo le digo, a mí tampoco. No sé, a mí me dijeron que tenía que hacer este proceso y yo lo hice. Espérate, pues si yo lo que vine aquí fue a poner bloque con un montón de americanos a servir de traductor. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Eh? Así es que funciona. Y entonces uno dice, pues el pastor va a predicar, se sube allá arriba, están los estudios bíblicos, y 5 meses más tarde me encuentro con que la pastora del lugar, la pusieron en una iglesia más grande, me dejan a mí allí solito, con mi esposa. Tenía que hacer los estudios bíblicos, tenía que predicar. Tuvimos que hacer las camas para que los misioneros durmieran, porque los primeros 2 años que estuve allí, dormíamos en el piso. ¿Y sabe qué? Y se lo voy a decir para que estén conscientes, que entonces uno ora por su familia antes de. Ahora tengo que orar por mi familia. Ahora tengo que orar por la familia de cada uno de los miembros de la iglesia. Ahora de madrugada a las 3 de la mañana el Señor me levanta y levanta a su pastor, levanta a su pastora para que ore por usted. Para que a las 2 o las 3 de la mañana usted coja un teléfono y llama a su pastor o a su pastora porque tiene un problema y está desesperado. Ahora, esas son las cosas que no vemos, que no se dicen. Antes de yo llegar al pastorado, tengo 2 hermanos gemelos, menores que yo, pastores también. Y yo iba a los visitaba y a veces que desde acá me decían algo y yo esperaba y bajaba y le decía, no hagas eso. ¿Ah? No hagas eso como pastor, porque a los hermanos eso no les gusta. Le estás faltando el respeto al hermano, lo estás ofendiendo de alguna manera. Trata de acercarte a él. Nosotros muchas veces, como miembros de la congregación, miramos para el lado y hay un hermano que no me gusta. Ese hermano no canta, ese hermano no alaba, ese hermano no adora. Pero usted sabe lo que le pasa al hermano en su vida. Usted conoce la necesidad que tiene ese hermano. Usted se ha tomado el tiempo para acercarse a los hermanos. No, porque es que en la iglesia hay unos líderes que están a cargo de eso. La Biblia dice que Dios nos llamó. Y nos llamó a todos. Distintos ministerios. Pero nos llamó a todos. No es que yo quisiera cantar, pero no puedo cantar. Pues si usted no tiene la voz para cantar, haga otra cosa. No, pero es que lo que me gusta es cantar. Alaba. Hermano, practique allá en la casa, grábese y después pone la grabación. A ver cómo usted se oye. Lo más seguro que por la misericordia de Dios, cuando se oiga, va a decir definitivamente, Señor, dime qué otra cosa voy a hacer, porque como que cantar no es. Para no extenderme mucho. Le mencioné o le leí de la palabra que en estos días se levantarían falsos profetas. Para mí es un punto importante, significativo,
y de gran preocupación. Ver concilios completos, ir en contra de lo que dice la santa palabra de Dios, porque los tiempos han cambiado, porque somos más modernos, porque en Puerto Rico decimos, ay, bendito, bendito, si es que el pobre, no, porque si es que la pobre. Dios es un Dios amoroso. Jesucristo caminó por esta tierra, levantó a los enfermos, resucitó a los muertos, libertó a los cautivos, sacó espíritu de gente endemoniada, encontró pecadores, una de ellas a punto de ser apedreada, porque la ley decía que lo que había hecho era adulterio y la habían encontrado, y había ese montón de gente listo para apedrearla. Jesús se dobló y empezó a escribir en la arena. Yo no sé lo que escribió en la arena. Posiblemente, si yo hubiese estado allí, cerquita, hubiese escrito, Johnny, cometiste estos pecados. Y si yo hubiese estado allí, veo que él escribe eso, yo hubiese tirado la piedra y me hubiese ido. Entiendo que posiblemente, esa es mi interpretación, o sea, no es, que posiblemente él siguió escribiendo algún tipo de pecado donde los que estaban alrededor se fueron identificando con que ellos lo habían cometido. Llegó el momento de que cuando levanta la vista no hay nadie dispuesto a tirar piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete y sigue haciendo lo que estabas haciendo. No, vete y no peques más. Y esa es una de mis grandes preocupaciones, que muchas veces, en muchos lugares, no te preocupes, siéntate ahí. No, no te preocupes, siéntate ahí. Nosotros estamos en esta casa para ayudarte a levantarte, para restaurarte, pero tienes que arrepentirte y no pecar más. Decir eso, de la forma en que lo digo en esta mañana, hay muchos que se incomodan y se molestan, aún dentro de la iglesia metodista de la cual formaba parte. Y una de las razones que me retiré de ella es porque entiendo que especialmente aquí en Estados Unidos se han desviado de la palabra del Señor. Si nosotros somos apasionados, si nosotros queremos servir a Dios, este es el manual de instrucciones. Si usted compra un mueble y comienza a montarlo sin seguir las instrucciones, prontamente se dará cuenta de que tenía que poner este tornillo primero para después poner aquel. Y desgraciadamente lo que está pasando es que no queremos estudiar la palabra. No es leerla por encima y no la entendí, lo dejé. Si usted no entendió lo que dice la palabra, venga a los estudios bíblicos. Ahí es donde va a aprender palabra. Ahí es donde nos vamos a capacitar para cuando salgamos afuera y alguien nos diga algo, usted le va a decir, nos damos un momentito, la palabra de Dios dice.
no dice eso que tú estás diciendo. Que se toma tiempo en estudiar y aprender. ¿Sí? Yo llevo muchos años en el Evangelio y yo creo que si conozco una centésima parte de ella, es mucho. Nunca la vamos a conocer completa, pero tenemos que entrar en el proceso, en el tiempo, en el kairos de Dios, para que Él nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Dificultades las vamos a tener. Y tenemos que ser claros, muchas veces llegan personas nuevas a la iglesia y hay veces que se comete el error de decirle, hermano, acepta al Señor y se acabaron los problemas. Hermano, acepta al Señor como su Salvador y tendrá vida eterna. ¿Problemas? Van a seguir. El pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud. Siguió siendo perseguido. Y cuando llegó al Mar Rojo, dijo, aquí se acabó, aquí nos matan a todos. Y contra toda probabilidad, Moisés empezó a orar. Y Dios le dijo, este no es momento de orar, este es momento de caminar en fe. Toca las aguas y pasarán en seco. Tenemos que orar, pero también tenemos que trabajar. En lo que sea que el Señor nos pida que trabajemos. Que nos vamos a caer muchas veces, sí. Que posiblemente en este momento algunos de nosotros podamos estar pasando por un desierto, sí. Que posiblemente vamos a tener situaciones y problemas que los vamos a ver tan grandes como Goliat. ¿Sabe qué? Goliat es un enano, porque el Dios que está con nosotros, el Dios que va frente a nosotros, ese es el poderoso gigante. Yo le dije que pastoreaba una iglesia de 12 personas. Subía a 14, a 16, bajaban, volvían y subían. Y le dije que eran personas mayores de edad. ¿Sabe qué? Que el matrimonio más activo en mi congregación, él tenía 84 años y ella 86. Los más activos, los más que trabajaban, nunca decían que no. ¿Ves que son viejitos? Bueno, la Biblia mía me dice que Moisés fue llamado a los 80 años. Que Aarón tenía 83. Que Abraham tenía 100. Y Sara tenía 90. Y se mantenían bien. Y me fui a los extremos de las edades para los demás experiencias. Pero Jehová de los ejércitos llama a los niños también, a los jóvenes, a los que están por ahí en el medio. Dios le ha dado una promesa. Dios da promesa. Y yo estoy seguro que usted no tiene una promesa, tiene varias que Dios le ha dado, pero se pone a pensar en la rapidez de este mundo y quiere que Dios le conteste cuándo, cómo y dónde a usted le dé la gana. Dios no funciona así. Él es el creador. Las cosas son en su tiempo. Y si lo que yo le estoy pidiendo está en su voluntad. Él es nuestro dueño, no es a la inversa. Siempre menciona a Moisés primero,
porque se me ocurrió un día decirle: Señor, cumplí 40 años y no he visto tu promesa. Me dijiste que me ibas a usar. Me dijiste que me ibas a llamar. Ahí fue diferente. Ahí la respuesta fue rápida. Llamé a Moisés a los 80. Le dije: ¿me vas a hacer esperar hasta los 80? Llamé a Moisés a los 80. A ti te llamo cuando yo entienda que es tu tiempo. Para terminar, el verso 11 del Salmo 42 hace dos preguntas. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué usted está desanimado? ¿Por qué está triste su corazón? ¿Está así en esta mañana? Triste, desanimado. Y quiero que entienda una cosa: podemos estar tristes, desanimados y llevar 30, 40 años siendo parte de una congregación. Somos seres humanos imperfectos, somos gente que diariamente necesita la presencia de nuestro Dios. Pero Dios nos da promesas que Él cumple. Y el texto termina así: Padre, mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. ¿En quién la está poniendo usted en esta mañana? Nuevamente lo alabaré. ¿Lo estamos alabando de corazón en esta mañana? Mi Salvador y mi Dios. Esa es la declaración que tenemos que hacer en esta mañana, amado. Al igual que el apóstol, yo le invito a que esté atento a la palabra de Dios. Yo le invito a que, si usted está pasando por el desierto, si usted está triste y está afligido, no importa los años que lleva en la iglesia, no importa que los hermanos lo miren, esto es un asunto suyo y mío con Dios. Es un asunto personal. Si usted tiene una necesidad en esta mañana, pase al altar y entréguesela al Maestro. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte de Dios en esta mañana? Aleluya. Gracias, pastor. Muchas gracias. Aleluya. No se me vaya muy lejos porque usted va a orar aquí. Yo quiero que usted ore por esta congregación, Padre, y le pida al Señor, ¿verdad?, que traiga paz, que traiga tranquilidad. Si hay personas aquí que Dios le ha hablado, levante sus manos.